Viendo Samuel, capítulo 1, vimos anteriormente capítulo 7, donde podríamos decir Samuel empieza ahora a hablar a todo Israel, a todo el pueblo. Vimos que anteriormente los jueces generalmente hablaban a cierto sector de la población y algunos de ellos eran contemporáneos, o sea, gobernaron o dirigieron a Israel en el mismo tiempo. En este caso, Dios coloca, podríamos decir, aparte de un juez, un profeta, un sacerdote, que ministra a la nación completa. ¿Ya? Él estableció, podríamos decir, ciudades o lugares donde se iban a reunir los ancianos, se iban a reunir los que dirigían a Israel para ser ministrados, para ser confrontados con la palabra y ser guiados, que eran principalmente 3 ciudades. Los anima, ¿no es cierto?, a arrepentirse y a decidir seguir, ¿no es cierto?, a Jehová y dejar todos los dioses falsos que ellos habían adoptado, entre ellos los Baales, que se refiere a Satanás realmente, ¿ya? Perdón, tengo una llamada urgente. Anita, estoy en la enfermedad, así que guarde bien. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí, voy bien. Ya. Ya, ok. Entonces volvemos. Resulta, ¿no es cierto?, que dejan los ídolos, dejan, ¿no es cierto?, a Baal y dejan a Astarot. Y hablamos que Astarot era relacionado a lo que es, bueno, de hecho, es la reina del cielo, es la imagen que hoy en día utilizan el catolicismo apostólico romano para representar, según ellos, a María, ¿ya? Obviamente es un ídolo que viene de generación en generación que los pueblos han establecido. Y es la misma, ¿no es cierto?, que se utiliza para todo lo que es el esoterismo. Todos estos signos zodiacales vienen, ¿no es cierto?, de esta raíz, de Astarot, que son en realidad así constelaciones que Dios estableció y de hecho si uno la ordena puede observarla y ver en ellas incluso una cronología de los acontecimientos bíblicos, pero que lamentablemente los hombres, dejando obviamente de ver al Dios de la creación, empezaron a adorar la creación, empezaron a adorar las estrellas y refirieron a estas estrellas o a estas constelaciones poderes y obviamente podríamos decir a demonios que gobiernan o le entregan el dominio de la vida de incluso de sus hijos. No es extrañar, de hecho, desde los pueblos paganos quemaban a sus hijos, ¿ya? Quemaban a sus hijos. Dios sí pedía los primogénitos como una entrega para que los primogénitos fueran los que guiaran a la familia en la fe. Pero estos pueblos paganos, ¿qué hacían muchas veces con los primogénitos? Con algunos, los quemaban, los entregaban en sacrificio a sus dioses. Obviamente, una acción totalmente cruel. Lamentablemente, hoy en día la sociedad está más llana a poder tratar de resurgir toda esta especie de adoración, ¿no es cierto? Y dejar de lado lo que es la fe del Evangelio. Ellos lo identifican con el judaísmo o lo identifican con el cristianismo. La nueva age o la nueva era, un movimiento filosófico, mucho de lo que trata de hacer es tratar de traer hoy en día a la actualidad todo este misticismo, podríamos decir, y trata de dejar de lado todo lo que son la influencia que el cristianismo y el judaísmo ha dejado en las distintas sociedades. Un ejemplo de ello veíamos como en Estados Unidos, una nación de origen protestante, sacaba nosotros de un edificio público los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué ellos están realizando? Según ellos, con la idea de
no tener, tener, podríamos decir, una igualdad o una apertura a toda creencia religiosa. Y por eso, según ellos, no quieren tener ninguna institución pública, ningún símbolo que represente una religión. Pero en realidad ellos también están trayendo signos o acciones que son de unas religiones a los colegios, a los lugares, ¿no sé, públicos. Vemos como cerca del, creo que de Congreso o de un lugar, se construyó incluso una imagen que es de Satanás, ¿ya? Y uno dice, ¿cómo? Están sacando cosas que son relacionadas a Dios, pero están dando lugar a símbolos, ¿no es cierto?, o de la masonería, o símbolos aún ligados al satanismo. Bueno, ahí vemos claramente que el pueblo de Dios lamentablemente se está quedando en silencio, está quedando sin generar influencia, y muchas veces, aun cuando estas personas en realidad, si uno las cuenta en número, no son muchas, son una minoría, son un grupo que trata de gestionar y de gestar cosas relacionadas a esto, lamentablemente sí tienen voz o sí se mueven, y nos falta uno de nosotros el poder buscar la voluntad de Dios y poder influir con nuestra vida y influir en la sociedad. Lamentablemente todo esto también afectó al pueblo de Israel, donde ellos anteriormente tenían un modelo de organización que Dios había establecido, que incluso podríamos decir era mucho más participativo, ¿ya? De hecho, todos los movimientos de línea democrática, muchos de los principios los sacan del judaísmo o los sacan de las iglesias de línea protestante, como es la iglesia presbiteriana que surge en Inglaterra. Y curiosamente, el surgimiento tanto de los grupos de hugonotes en Francia, algunos grupos calvinistas, ¿no es cierto?, en todo lo que es algunos países como Dinamarca, Holanda, y los presbiterianos en Inglaterra, surgen a partir de un movimiento, podríamos decir, popular, o un grupo que ve en la Biblia un modelo distinto a lo que es el tener a un rey o tener una cabeza como autoridad de esa nación o de esa agrupación, ¿ya? Ellos entienden de que obviamente Dios es el que gobierna, ¿ya? Y Dios gobierna a través de consejeros, podríamos decir, ¿ya? Como dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, una sola persona no puede tener, o sea, no tiene la capacidad para comprender el todo de Dios y comprender el plan de Dios. ¿Por qué? Porque tiene solamente una mirada. Tiene un aspecto, un conocimiento de parte de la verdad de Dios. ¿Ya? Nadie puede decir, yo entiendo todo lo que dice la Biblia, yo entiendo todo lo de Dios, porque Dios es tan amplio, tan, podríamos decir, obviamente Él es completo, que una mente finita no la puede entender. Pero un grupo de personas, ya obviamente preparadas, consagradas, dirigidas por Dios, va a comprender un poquito más de lo que es Dios y va a poder dirigir de mejor forma, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Entonces, el principio de liderazgo en la casa de Dios no es por un título, ya que un nombramiento que alguien obtiene, no es por, podríamos decir, un curso que alguien realice por los estudios, no es obviamente tampoco por imposición, si en realidad la iglesia lo que debe predominar es el testimonio de la vida de Cristo en esa persona, cómo esa persona tiene un conocimiento de Dios y es de una u otra forma un ejemplo, ¿no es cierto?, a seguir. Entonces esa persona debe ser reconocida por el pueblo, por los creyentes, como como un gestor o como un canalizador de lo que Dios quiere entregar a su pueblo. Se le confía en esta persona porque se encuentra que está capacitada. Obviamente ayuda el estudio de la Escritura o una preparación teológica
puede ayudar, ¿no es cierto? Pero no es signo o no es el todo de la capacitación que debe tener un creyente. Porque cualquier persona con una capacidad intelectual, sin ningún problema, puede ir a un instituto bíblico, prepararse, terminar los ramos y salir. Por eso también todo podríamos decir el proceso largo que tiene Unión de Centro Bíblico, donde no necesariamente una persona que termina el instituto bíblico llega a ejercer como un pastor. Tiene que pasar un proceso de una tesis, de una examinación, de una práctica, y aún terminando todo ese proceso de 2 años de práctica, todavía no quiere decir que puede ser un pastor. ¿Por qué? Porque se va a examinar ante la Escritura, ante sus testimonios, si realmente ha sido llamado para poder servir al Señor. Obviamente todo esto ha tratado de hacerse, obviamente, con el temor del Señor, y cada uno de los creyentes debemos orar cada vez más para que nuestra congregación y en nuestras congregaciones bíblicas, el método o la fórmula o la manera de poder ver a aquellos que van a guiar al pueblo sea la más relacionada con lo que dice la Escritura, y no guiarnos por lo que otras agrupaciones religiosas o incluso movimientos no cristianos realizan, que fue un poco lo que le pasó al pueblo de Dios. ¿Ellos qué empezaron a ver? Ellos empezaron a ver a los pueblos alrededor, justamente donde ellos no debían ver, empezaron a ver. Dios los había llamado a Israel, a los judíos, a los hebreos, a ser distintos. Incluso la palabra hebreo significa estar al otro lado del río, o sea, al otro lado del mundo, estar apartados, y lo llamó a ellos a marcar la diferencia. Era el pueblo de Israel lo que debían marcar la forma en que los otros pueblos debían, podríamos decir, gobernarse y debían vivir. Pero en vez de eso, el pueblo empezó a ver en los pueblos alrededor modelos de gobiernos, y quisieron, y no solamente quisieron, sino exigieron poder tener ese dominio. Si hacemos un análisis rápido, ¿cómo se guiaba el pueblo de Israel? Obviamente Dios llamaba a otras personas que eran profetas, que eran, vemos a Moisés, vemos, ¿no es cierto?, a Abraham, vemos a mismo a Noé, personas que tenían una búsqueda de Dios y agradaron al Señor, y Dios los tomaba, y Dios los llamaba, Dios los preparaba, Dios hablaba con ellos. Vemos a Aarón, un sacerdote, ¿no es cierto?, que ministraba al pueblo. Vemos también que habían ancianos, o sea, cada comunidad elegía a personas que no solamente tenían una edad, pero principalmente la característica era que tenían cualidades para poder dirigir a otros, ¿ya? Y eso eran los ancianos, eran representantes del pueblo. Ya podríamos quizás tener algo relacionado, quizás los concejales, ¿no es cierto?, personas que debían representar a los pueblos. Generalmente se elegían por familias, por villas, por sectores, eran elegidos, ¿no es cierto?, estos ancianos. Cada ciudad tenía su consejo de ancianos, ¿ya?, que eran los que tomaban las decisiones para la administración de esos lugares, y los recursos de esos pueblos o de esas regiones eran administrados obviamente por la misma, podemos decir, comunidad, en representación, o quien los representaban era este consejo. No solamente, obviamente, principalmente la parte espiritual, pero también la parte práctica, decisiones, ¿no es cierto?, que debían tomarse de conflictos entre los que vivían en ese lugar, eran tomados por ellos, y obviamente ellos también tenían una representación en el ámbito espiritual. En Israel mismo había, podríamos decir, un lugar donde eran representados los distintos ancianos de las distintas tribus de Israel, o sea, un consejo, podríamos decir, a nivel nacional. Dios también tenía a levitas, que era una tribu especial que se dedicaba, ¿no es cierto?, a la administración espiritual y también al gobierno. También ellos eran representativos para tomar
decisiones, y dentro de los levitas estaban los Cohen, que eran los sacerdotes, ¿ya? Entonces, que eran descendientes directamente de Aarón. Entonces podríamos decir, estaban de hecho en una sinagoga, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que el primero que ministra es un Cohen, es un sacerdote, ¿ya? Y que es un levita también. Y en segundo lugar, tiene una participación en los levitas. Entonces, cuando no hay un levita directamente, el Cohen también oficia como levita, y luego se llama, en la tercera etapa de la ceremonia judía, se llama a alguien del todo el pueblo, ¿ya? A algún otro de alguna otra tribu del pueblo judío. Entonces, debemos entender que obviamente la base de la iglesia o del cristianismo es el pueblo judío. Dios nos llamó a ellos también para ser un modelo para nosotros. Hay cosas que obviamente en el Nuevo Testamento vemos claramente que el Señor hizo diferencias. ¿Por qué? Porque aún la gracia, podríamos decir, es más exigente que la ley. Mucha gente piensa que la ley es más exigente que la gracia, ¿ya? Y no es así. Recordemos, Jesús dijo: esto fue dicho anteriormente, más ahora yo os digo esto, ¿ya? La ley decía, si alguien si alguien cometía un contacto físico con una mujer, o era adulterio o era fornicación, la Biblia dice que el Nuevo Testamento y la gracia dice que si una persona aún mira a una mujer y sin tener ningún contacto físico la desee para él, ya está cometiendo ese mismo pecado. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Sí, la gracia es más exigente que la ley. ¿Por qué? Porque en la gracia Dios nos ha enviado la presencia del Espíritu Santo a morar en nosotros permanentemente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo descendía sobre algunas personas y momentáneamente para ayudarlos a ellos a cumplir una misión. Eran los ungidos. La presencia del Espíritu Santo era el ungimiento que recibía esa persona para cumplir una misión por parte de Dios en medio del pueblo. En el Nuevo Testamento podríamos decir, cada uno de nosotros hemos sido ungidos desde el momento de que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y hemos recibido la presencia permanente del Espíritu Santo en nosotros. Y obviamente se cumple el mismo concepto de la antigüedad. Cada uno ha sido elegido para cumplir una función. Ya no es en el Antiguo Testamento algunas personas del pueblo de Israel para ministrar, como eran los levitas o como eran estos, podríamos ser, ungidos, sino ahora cada creyente viene a cumplir la función. ¿Para qué? Para ministrar primeramente al pueblo de Dios. Por eso la Biblia dice, para edificar al cuerpo de Cristo, como dice Efesios, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada creyente recibe cualidades, características, habilidades espirituales y habilidades que vaya aprendiendo con el tiempo, con la finalidad de ministrar a la iglesia, pero también para llevar un ministerio de reconciliación a las naciones. Cada uno de nosotros hemos sido capacitados por Dios para de una u otra forma ser de influencia a los que todavía no conocen a Cristo. Y cuando ellos conocen a Cristo se van agregando a esta pueblo de Dios, a esta nación de múltiples colores, podríamos decir, de múltiples idiomas, de múltiples banderas, a este pueblo de unidad, podríamos decir, que va a llevar la paz hacia Dios, y también la influencia de la paz entre todos los pueblos en el tiempo, ¿no es cierto?, del milenio y en el tiempo de la eternidad. Pero muchos piensan y dicen, no, mira, realmente o viven, podemos decir, son, ¿cómo le llaman?, cristianos con una mentalidad escapista, ¿ya?, que siempre están expectantes y esperando de que el Señor venga, y no necesariamente por un amor y un deseo de poder reencontrarse con su amado, como es la figura de la iglesia como la novia, de Cristo como el novio, sino en realidad es escapar de todo esto. Algunos incluso decían ahí, tengo tantas deudas que quiero que el Señor venga pronto. ¿Ya? Estoy pasando por esto o por esta cosa, quiero que el Señor venga pronto. Pero en realidad ese no es ese sentido, porque la iglesia debe, por el amor que le tiene a Cristo, ¿no es cierto?, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador, anhelar su pronta venida, ¿no es cierto? Y algunos piensan que todo eso que la Biblia dice van a ser cosas que se van a vivir en el futuro, ¿ya?
Y en realidad lo que Dios quiere que la iglesia haga acá en la tierra es mostrar una señal de cuáles son los principios del reino de los cielos. Por eso dice la oración del Padre nuestro: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. O sea, esa es la oración que el Señor nos llamó a poder levantar cada día. Cada vez que nos dirigimos a Padre, hay un modelo de oración donde parte de ese modelo de oración, que no son palabras repetitivas, que a veces sí nos sirve repetirlas para acordarnos de ese modelo, y algunas personas que conocen o no tienen la capacidad de una oratoria o de una oración fluida, muchas veces puede servir como una base para aprender a orar, como lo hacen los salmos también. Pero dentro de esta oración está diciendo: venga, o sea, tus principios o tu forma de gobierno en la tierra, primeramente aplíquese a dónde, en mi vida, en mi familia, en la casa, pero también acá en la tierra. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Cristo te ha llamado a hacer. Veíamos cómo, lamentablemente, sí, en un periodo muy corto de tiempo, naciones protestantes lograron mostrar a la sociedad una nación, podríamos decir, organizada, construida, en paz, ¿ya? Y con modelos que hoy en día incluso influyen a muchas naciones. Digo un poco tiempo porque en realidad había todo un esfuerzo de la dominación, la religión dominante, catolicismo apostólico romano, para destruir a estas naciones de línea protestante. Entonces, no tuvieron, podemos decir, las naciones de origen protestante no tuvieron mucho tiempo de paz para poder realmente mostrar el modelo que Dios tenía. Pero muchas cosas se mostraron hoy en día, incluidos, curiosamente, esos principios son las bases de las naciones democráticas. Porque un catolicismo romanista no planteaba la posibilidad de un gobierno del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que supuestamente el planteamiento que se había impuesto por la religión dominante era que los reyes supuestamente eran los mensajeros o eran las personas que dirigían al pueblo en nombre de Dios. Y vemos en la Escritura que ese modelo no era un modelo que Dios había establecido en el pueblo. No, Dios había establecido un gobierno donde las personas capacitadas, las personas de testimonio, las personas respetadas, representaban a los ciudadanos. ¿Ya? Y obviamente había personas que guiaban al pueblo en la parte espiritual. Y el pueblo no quiso eso. ¿Qué quiso? Quiso ser dominado, quiso ser, podríamos decir, manipulado, quiso ser usado por un gobernante. Y eso es lo que pide. ¿Y qué es lo que le está diciendo acá? Le está diciendo Samuel, ¿ya? No solamente estaban de ellos desechando a Samuel, sino estaban desechando el gobierno de Dios, ¿ya? Pero dice: esto es lo que van a hacer con ustedes. Bueno, ellos daban el diezmo, podríamos ir con el 10% de los impuestos, entre comillas, si lo viéramos hoy en día dentro de una nación como tenemos nosotros. ¿Ellos qué tenían? Ellos sustentaban a personas que gobernaban el pueblo, ¿ya? Sustentaban, podríamos decir, en la parte del área espiritual. De hecho, muchos de los sacerdotes cumplían incluso funciones médicas, ¿ya? Funciones médicas. De hecho, en la misma Biblia, ya en el Nuevo Testamento, dice, cuando alguien está enfermo, ¿qué dice? Que llamen los ancianos, ¿para qué? Para que lo unjan. Pero ese ungimiento, ya dentro de una cultura hebrea, se relacionaba realmente a un masaje, ¿ya? Con especies aromáticas, ya que traía frecuencia, que si uno lo ve, ¿qué es lo que hacían los pastores cuando una oveja estaba enferma? ¿Qué le colocaban? Aceite aromáticos que venían, ¿no es cierto?, a cubrir parte de su cara, de la oveja, para protegerlo, ¿no es cierto?, de alguna enfermedad y ser, entre comillas, para limpiar, para desinfectar, un montón y para aliviar, ¿ya? Entonces, podemos decir, ellos con el 10%, podemos decir, la nación se movía.
y habían ciudades de refugio, o sea, personas que habían cometido un delito y que realmente no había sido premeditado, sino había sido una situación de un, podemos decir, un error involuntario, ¿no es cierto? Tenían un lugar donde en esas ciudades ellos podían vivir tranquilidad y podían desarrollarse, o podían ser a cárceles que eran realmente ciudades, de donde ellos trabajaban y donde ellos tenían que trabajar también para recompensar. ¿Ya? Muchas personas que cometían un delito tenían que pagar, creo que era 4 veces el costo de lo que habían robado. O sea, si tú te robabas una oveja, no podías tú devolver la oveja y quedar bien. No, aparte de irte a un lugar donde tú tenías que trabajar, tenías que pagar 4 veces esa oveja. ¿Ya? Entonces, vemos que era un modelo de nación que quizás hoy en día nosotros quisiéramos, solamente con el 10%, y bueno, obviamente otras cosas que ellos daban voluntariamente. Algunos dicen que podría haber llegado a un 33% todo lo que los judíos daban de las primicias y todo eso. Pero hoy en día vemos que nuestra nación, ¿qué es lo que te pide? Mínimo el 19%, creo que hoy día estamos a 21 ya, ¿no es cierto? No sé si años más maneja hoy el último porcentaje. Y quieren aún elevar el porcentaje de impuestos. Y vemos que ni siquiera el mínimo de lo que tenía el pueblo de Israel lo tienen. ¿Ya? Entonces, aún todavía en una nación democrática, vemos cómo aún pagamos más, recibimos menos, y realmente no hay justicia. Realmente, si queremos hablar de gobierno, entre comillas, muchas veces no hay un gobierno que realmente es aquel que va a resolver las situaciones del pueblo, que va a tratar de generar equidad, de generar ayuda, de ser una guía. ¿Ya? Entonces vemos que, bueno, como decía, hacer la data comparativa, Israel con el gobierno que Dios le había dado era algo, o sea, era una forma de gobierno espléndida, si realmente ellos mismos lo hubieran entendido y ellos mismos lo hubieran aplicado correctamente. Pero mentalmente ellos desecharon eso y quisieron que alguien estuviera sobre eso. Y si vemos adelante, obviamente se refiere a un gobierno de un rey, ¿ya? Que en la antigüedad podríamos decir se cumplía todo esto, pero quizás en la actualidad también, ¿ya? En parte. Entonces, diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y sus siervos. O sea, no solamente ellos iban a dar el 10%, que era el que correspondía, y dar todas las primicias y todo eso, sino adicionalmente a ese 10%, iban a dar, podríamos decir, un 10% más, o sea, un 20%, ¿ya? De lo que ellos daban. ¿Ya? Anteriormente era algo voluntario, dentro de una ordenanza, pero era algo voluntario. En este caso era algo obligatorio, que ellos iban a tener que entregar. Sus mujeres que eran libres, podríamos decir, mujeres que, de hecho, vemos, y saquémonos la idea de la mujer esclava que entregó el catolicismo apostólico romano. Si vemos en la cultura judía y vemos la Biblia y vemos, suponte, en el caso de Proverbios, vemos una mujer que decide, una mujer que manejaba su propio dinero, que ella tenía la posibilidad de comprar propiedades, o sea, se movía libremente, ella podía viajar y manejarse, y si veía una propiedad que veía que era, podríamos decir, productiva, entonces no solamente manejaba principios, podríamos decir, de economía, podía ver una propiedad y saber que esa propiedad iba a ser productiva y quizás cuántos trabajadores iba a necesitar y todo eso. Además, dice que ella importaba, o sea, traía cosas de otros lugares para el beneficio de su familia, ¿no es cierto? Y también ella, podemos decir, era una empresaria, porque ella fabricaba cosas que no solamente servían para su familia, sino entregaba a otros. Y su marido, ¿ya?, era un anciano, o era una persona que estaba gobernando también ese pueblo, era una persona que era respetable, pero su respeto también era sobre la base de esta mujer virtuosa, ¿ya? Entonces, podríamos decir, estas mujeres libres, ya en sus casas, muchas de estas mujeres iban a ser tomadas por este rey, por este gobernante. ¿Y qué iban a tener que hacer? Iban a tener que amasar, iban a tener que perfumar, iban a tener que trabajar
para este rey, ¿no es cierto? Dice, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas. ¿Ya? O sea, iba a sacar, o sea, iba a buscar lo mejor para su beneficio. Y ya no iba a hacer algo, podríamos decir, perfecto, algo que iba a ser de beneficio para el pueblo, sino iba a ser para un beneficio personal. Podríamos decir, los ancianos, los gobernantes, los representantes de la nación judía, lo que hacían era obviamente para representar sus familias, representar sus viñas, representar sus pueblos, pero era un beneficio para la comunidad. Damos gracias al Señor. Mejor llega tarde a no llegar, así que tarde. Un poquito más temprano, ¿sí? Porque yo también llegué tarde. Ya. Entonces, ya. No, usted tiene el pasaje ahí. Obviamente pueden dar lectura. Ahora, Diga. según yo lo que había leído, que en Deuteronomio 17, ¿Sí? Dios le había prometido un rey de Israel. Mira, aquí voy a leer las cosas que dice. Deuteronomio 17, 15. Ciertamente pondré por rey sobre ti el que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti, no podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea normal. Y en el versículo anterior dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la vida y diga, pondré rey sobre mí, como todas las naciones que estén en mi alrededor. O sea, en el plan de Dios, supuestamente estaba poner rey en Israel, pero según lo que tengo entendido que Israel quería que no le decía con el propósito de que Dios tenía preparado antemano, sino con el hecho de que la autoridad de Dios no estuviera sobre ellos, sino que era de una persona que gobernara por sobre ellos. Por eso como que le causó esa molestia a Samuel, y de parte de Dios también le hizo como hablar a él como para que los convenciera que de cierta manera ya no iban a tener una total libertad como Dios le daba, sino que también iban a ser en parte de siervos de Dios. Claro, claro. De hecho, o sea, si vemos en el plan mesiánico, en el plan de la restauración de las naciones, obviamente se necesitaba, nosotros, que de la línea de David, o de una línea familiar, viniera el Mesías, que iba a tener tanto un derecho de rey, ¿no es cierto?, como también un derecho sacerdotal, y ahí podríamos decir, iba a ser el Salvador, nosotros que sabemos que es Cristo Jesús. Pero claro, el detalle está no tanto al nombre como rey, ¿ya?, sino a la forma de gobierno. Porque ellos, podríamos decir, no esperaron, como tú dices, a que Dios preparara las cosas y Dios levantara, quizás tendríamos que ver ahí en el hebreo cuál es la palabra que coloca en el hebreo y su significado, y cuál es la palabra a rey que ocupaban los pueblos paganos, ¿ya?, y hacer una comparación. Como vemos, la palabra anciano en el hebreo no tiene el mismo significado que la palabra anciano en la sociedad. Cuando tú hablas de un anciano, hablas de un viejito en la sociedad. Y ese es el significado, una persona de edad que necesita de que otros lo apoyen. En el concepto hebreo y en el concepto cristiano, el anciano es una persona que tiene una sabiduría práctica, que no necesariamente se refiere a su edad. Podría, obviamente no una persona muy joven, ¿ya? Pero que tiene cierta experiencia en alguna área, que puede ser un líder o puede ser una influencia para los demás. Entonces vemos que el concepto es distinto. Entonces, si aún en este ámbito los judíos hubieran tomado el concepto, podríamos decir, de anciano de afuera del pueblo de Israel, hubieran colocado a pueblo viejito. ¿Ya? Entonces, en eso tengo que hacer la diferencia en la palabra. Pero sí, muy buen aporte para poder darte, para poder complementar. Y esa es la idea, que ustedes también busquen y también compartan. ¿Algo más que desean alguno preguntar, añadir? Ay, claro, y era una persona, obviamente el rey que Dios quería levantar a Israel,
se supone, nunca logró levantarse un rey conforme al corazón de Dios, aun cuando lo dice respecto a David. Pero inserto todavía dentro de este sistema que los mismos judíos habían pedido y habían implantado, de una persona que iba a tener propiedades y que iba a tener señorío sobre los demás. Se entiende que como decíamos, volvemos al concepto de anciano, el anciano no era una persona que tenía señorío sobre los demás, sino era una persona que servía a los demás. Y recordemos que el principio de la Biblia para ser un líder es este, ¿no es cierto? Aquel que desea estar en primer lugar debe servir a otros. Imagínense, los mismos discípulos están teniendo la idea del gobierno o liderazgo secular o no cristiano, ¿ya? Y Jesús les aclara, esto no va a ser así en medio de ustedes. El que quiera servir, debe servir a todos. Debe estar dispuesto a servir a todos. Y ese es el principio de que lo vemos que lamentablemente en el rey de Israel no es así. Sí, obviamente se va a cumplir en el único rey que es Cristo. Bueno, Cristo en realidad es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y curiosamente sí, Señor a nosotros nos llama a ser, podríamos decir, esos reyes, entendiendo la palabra de rey como gobernante, como una persona que va a dirigir a otros. Por eso la palabra dice reyes y sacerdotes, dice en el libro de Apocalipsis. Ese es el modelo que Dios desea que nosotros tengamos. Cada creyente es un sacerdote, una persona que ministra, y es una persona que debe gobernar en distintas áreas. Además desea hablar, añadir, decir, no está de acuerdo. Sí. Que según lo que eso mismo decían, de que, porque como decían que Samuel estaba viejito, por eso más que nada, porque como su hijo se había desviado, como que se dejaban sobornar, más que nada por eso decían, como de cierta manera, que lo leí en comentar, que por ese hecho más que nada ellos decían como, sabiendo que nadie más estaba presente, querían que una persona los gobernara así, más que nada, como los demás pueblos. Exacto, o sea, nuevamente la consecuencia del desvío de Israel fue lamentablemente personas que debían dar el ejemplo, no lo hicieron. Y obviamente el pueblo tomó decisiones equivocadas, como lo tomó también con el arca de traer el arca. ¿Qué es lo que Dios hace hoy en día en la iglesia? ¿Ya? Nosotros como congregación no tenemos a una cabeza visible, la cabeza de la iglesia es Cristo. Sí, entendemos que Dios ha llamado a personas, la ha capacitado, como dice el libro de Efesios, con 5 ministerios: apóstoles o misioneros, profetas, que se refiere a predicadores, evangelistas, pastores y maestros. Yo he llamado para capacitar a los santos para la obra del ministerio, ¿ya? Y en medio de nuestras congregaciones hay un gobierno congregacional manifestado en los ancianos en un directorio, donde parte de ese directorio está aquel siervo que Dios ha llamado a servir a tiempo completo, que es el pastor a cargo, que se exige que tenga una preparación teológica y que haya pasado por todo este proceso que hemos visto. El pastor no es, podríamos decir, la cabeza, ¿ya? Sino podríamos entender que, entre comillas, primero la cabeza de la iglesia de Cristo, pero aquel que dirige la iglesia sería este directorio, compuesto por los ancianos elegidos por los creyentes maduros, que han visto en esas personas que representan la fe de Cristo, y por este siervo de Dios que ha sido apartado para servir a tiempo completo, que es parte de este consejo. Sí, obviamente, el pastor siempre tiene la responsabilidad de guiar al pueblo. Hay otras congregaciones donde es el obispo o el pastor la cabeza, o incluso en algunas congregaciones son los ancianos, y el pastor más que nada es una persona que se contrató para poder dirigir, más que nada un empleado. No, o sea, dentro de nuestra congregación no es así. El pastor es una persona que debemos obviamente respetar, que tiene responsabilidad, que ha sido preparado para eso, pero las decisiones las toma, podemos decir, este directorio, y en sí la debe tomar cada creyente maduro participando en el servicio de la casa del Señor.
Ya estamos, parece que ya no escuché la campana. Vamos a citar un versículo. Dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, y me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ya? El 8, 7. ¿Ya? Así que, ¿alguien quiere contar algo? ¿No? Oremos. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias por esta clase, gracias por tu palabra. Tú nos presentas modelos de gobierno para tu casa, nos llamas a hacer influencia en la sociedad, en la iglesia, Señor. Ayúdanos a que la forma de gobierno, la forma de liderazgo, la forma de servicio la cual hagamos sea de acuerdo a tu palabra y no sea tomando modelos del mundo o modelos de organizaciones religiosas. Lo que queremos es tu palabra expresada, tu palabra vivida y ser dirigidos por ti. Gracias por cada uno de aquellos líderes o siervos que tú has levantado. Gracias por los pastores, gracias por los ancianos, gracias Señor por los que dirigen a tu pueblo. Guárdalos, dirígelos y ayuda a tu pueblo a colocar la mirada y a ver las cosas como tú las quieres. Guíanos a vivir conforme a tu voluntad, a que la iglesia se mueva conforme a tu voluntad y también a mostrar al mundo cómo es el modelo que tú tienes para la vida. Que tu reino sea establecido en nuestras vidas, en nuestras familias y también en esta tierra. En el nombre de Cristo, amén.